pero el concentrado sí está sufriendo, sufre de esta evaporación, sufre estos gases que pueden ocasionar corrosión. Hay inseguridad con el personal que está todavía elaborando en el mantenimiento y cuidado de la parte física y química del entorno y a la vez, como dije, puede ocasionar un daño ambiental mucho más grande en vez de tenerlo almacenado sin respuesta. Si sale es mucho más viable que no tengamos daño producto de este almacenamiento prolongado que estamos teniendo. Vamos, que pareciera que la respuesta o la solución llegó a ser incluso más dañina que el mismo problema en un principio, que era cerrar la mina. Pregunta ahora, ¿qué va a pasar? Dígame, ¿qué tan grave puede tornarse la situación si no se atiende y cuán urgente debe atenderse este tema? Está con nosotros el consultor ambientalista José Armando Palma. Vamos a hablar de un tema sumamente importante. Y es que luego del cierre de operaciones de Minera Panamá, que se da debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declara inconstitucional el contrato que permite la operación de la mina de cobre más grande a cielo abierto de Centroamérica. Ha habido un tema importante. ¿Qué pasa con el material que ya se había extraído? De eso vamos a conversar porque mientras que siguen las discusiones en cuanto al cierre y demás, todavía un aspecto sumamente importante y es todo el manejo ambiental. Para eso vamos a conversar con el consultor José Armando Palma. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, sí, licenciado, tiene que activar Sí, el micrófono, correcto. ahora sí. Muy Ahora sí. buenas tardes, Magdi. Es un placer estar compartiendo con ustedes un poco de lo que está sucediendo hasta ahora y de cómo avanzan las negociaciones para el tema tanto del plan de gestión de prevención y gestión segura, así como lo que serían las auditorías y lo que es principalmente lo más importante, el material o el concentrado que está en este momento almacenado y por lo tanto esperando una respuesta del Estado o del gobierno panameño para poder salir a la venta de este material. Hablemos del tema ambiental, no tanto del económico, porque seguramente si nos Sí, enfocamos en el tema económico, encontraremos distintos puntos, a quién le debe corresponder y todo lo demás. Creo que eso no debe ser la discusión. Aparte que las protestas del año pasado se debieron a un aspecto meramente ambiental. ¿Qué riesgos representa que este concentrado continúe allí sin una gestión? sí, este mineral que ya está en ese concentrado ya está sufriendo los cambios que normalmente tiene por el tema de las temperaturas, por el tema del ambiente en que se encuentra. Se está secando este material, puede tornarse un poco volátil, o sea, ser factible que exista un incidente de calor, por lo tanto, hay una alteración de las condiciones más importante, que es la temperatura para mantenerlo. Ya han pasado muchos meses desde que se dio el tema de la inconstitucionalidad y posteriormente estamos esperando, después de las inspecciones, después de las giras que se hicieron el 3, 4 y 5, 10 y 11 de abril, estamos a la espera del informe que se dé ya lo que sería el plan específicamente o lo baja de ruta una vez que tengamos las auditorías. Pero el concentrado sí está sufriendo, sufre de esta evaporación, sufre estos gases que pueden ocasionar corrosión. Hay inseguridad con el personal que está todavía elaborando en el mantenimiento y cuidado de la parte física y química del entorno y a la vez, como dije, puede ocasionar un daño ambiental mucho más grande en vez de tenerlo almacenado sin respuesta. Si sale es mucho más viable que no tengamos este daño producto de este almacenamiento prolongado que estamos teniendo. Vamos, que pareciera que la respuesta o la solución llegó a ser incluso más dañina que el mismo problema en un principio, que era cerrar la mina. La pregunta ahora, ¿qué va a pasar? Dígame, ¿qué tan grave puede tornarse la situación si no se atiende y cuán urgente debe atenderse este tema para que no escale y, digamos, no empecemos a ver esos daños que usted advierte tanto a la salud y si existe algún estimado de cuánto a la redonda pudiera estar afectando el tener este material de cobre concentrado sin una atención?
Ok, él está confinado en una galera, 40 metros de alto por 180 de largo, pero no tiene las mejores condiciones porque estas galeras no están hechas para prolongado tiempo de almacenamiento, era mucho más rápido el triturar, pasarlo al concentrado y posteriormente su embarque. Los gases que ahí se forman por el efecto de clima que tenemos ahí generan digamos, dos gases que pueden ocasionar graves daños al ambiente porque se liberan, se dispersan a las comunidades cercanas. La infiltración que puede tener este material que se va descomponiendo en la tierra posteriormente puede llegar al tema de los acuíferos y ocasionar entonces un daño mayor. No es que el tema no hay que prestarle la debida atención, sí, porque eso es lo que ya se ha dicho y se ha venido reiterando. Todos los monitoreos que están dándose en estos días nos indican que la temperatura se levantó, puede haber un tema volátil, como dije anteriormente, se incendia y ya ocasiona un problema mucho más grande porque serían vapores que serían liberados hacia la atmósfera y estos vapores se combinan exactamente con el tema de lluvia y va a ocasionar un daño más grave. Lo importante es que se tomen decisiones porque la empresa no puede sacar ese mineral. Tenemos que trabajar en conjunto el gobierno con la empresa para lograr que este mineral salga comercializado y a la vez eso redunda en beneficios económicos. Mira, el precio actualmente de la tonelada está por los $10,000. Estamos hablando que hay 120,000 toneladas ahí en este momento almacenadas. Por lo tanto, ese dinero que salga de la venta puede y será utilizado para las acciones que tengamos que hacer para el control físico y químico que tenemos en este momento llevando a cabo con la preservación y gestión segura ambiental. Pero ahora le pregunto, porque esto que usted está mencionando puede ser tomado como muchos, como una excusa para darle permiso a la mina para poder operar o incluso para abrir un nuevo compás de negociaciones con el nuevo gobierno, que por supuesto, negarlo, estamos en esa coyuntura electoral, por supuesto que esto es un tema muy sensitivo que alteró la paz social durante varias semanas el año pasado. ¿Cómo podemos enfocarlo sin hacerlo ver que hay motivaciones más allá de las reales y legítimas? Creo que hay un grupo importante de personas que no quieren efectivamente que haya ningún tipo de actividad de minera en Panamá, pero también está el otro aspecto que ustedes están mencionando. Sí, ¿Qué va a pasar si nadie está ok. Como dicen, lo primero es lo primero. Tenemos que lograr que ese mineral que está allí que ya está, el procurador de la administración ya emitió juicio sobre la consulta que se le hizo de quién era el dueño. Cuando el mineral ya salió, ya está ahí, el Estado tiene que hacer las evaluaciones necesarias para lograr que ese mineral salga. No estamos hablando que el proyecto va a generar más mineral, no. Lo entendemos y estamos claros que por el 407 decreto estamos imposibilitados de hacer todo ese tipo de actividades de molienda, de transportes, de la utilización de todo el elemento industrial que tenemos ahí. No, solamente es para exportar ese mineral. Recordar que ese mineral sale por medio de barcos a través de un mineraloducto. Tiene que activarse el tema eléctrico para que se pueda producir entonces el secado de este material una vez que pasa por el mineraloducto y embarcado directamente a este barco. Todo esto se hace a través de una trazabilidad. O sea, la gente piensa que eso se va a la ligera. No, hay una trazabilidad, hay que saber los minerales, los componentes, la cantidad, la calidad que se tiene. En eso interviene la autoridad de aduana, el Ministerio de Economía, el MISI, el Medio Ambiente, MINSA, en fin, una serie de instituciones que tienen que ver la AMP con el tema de los barcos. Y por lo tanto,
Eso es lo primario. Posteriormente, ustedes habrán oído por radio y televisión y medios de distintos periódicos, se va a hacer una auditoría. Esta auditoría es importante porque va a recoger toda la información, tanto de tributos que se han pagado, tanto del manejo que se ha tenido, la operación, la parte social y comunitaria, por lo que nos daría una radiografía. Una vez que tengamos eso, tanto el plan de gestión, el informe que vamos que está dándose por la, la comisión interinstitucional, va a ser puesto a los medios para que la comunidad entienda qué es lo que hay y qué es lo que se ha visto. La empresa no está operando en este momento, como pudieron contactar el 3, 4 y 5, 10 y 11 de abril, nada, solamente hay personal para el mantenimiento y el cuidado. Ahí está lo primario, como te dije, es ver el tema de la seguridad de ese mineral, que no se convierta en un problema, en un, no es un tema ambiental solamente, es de seguridad física por la gente que ahí labora. Como te dije, puede haber una explosión o un elemento inflamable que haga mucho más daño. Es lo mismo como el Cerro Patacón. Así lo voy a poner este ejemplo. Cerro Patacón está ahí, se incendió, generó una serie de vapores y de gases y esos impactaron sobre la ciudad de Panamá y ahí está, sigue estando Cerro Patacón contaminando tanto desde el punto de vista de los incendios que tiene, como la filtración de esos líquidos que se están yendo hacia las cuencas hídricas que están alrededor. Como ves, un problemita a veces lo resolvemos, sí, con una curita. Esto no es una curita, esto es una cirugía de gran escala y que hay que ser muy cuidadoso y todas las partes, tanto nosotros como empresa, como el gobierno, tienen que apoyar para que esto se dé, como tú dijiste, es un periodo político. El que venga también tiene que asumir la responsabilidad y no mirar para el otro lado. Por eso sería más conveniente dejar una hoja de ruta ya con la cual puedan el nuevo gobierno, cual que sea que venga, y hacia dónde podemos evaluarlo, porque mientras se instalan, mientras nombran, mientras registran, mientras se crea un cuerpo intergubernamental nuevamente, va a pasar meses y eso nos va a ocasionar más daño. Viene la estación de lluvia fuerte e intensa, por lo tanto también hay que considerar esas acciones ya, en lo más pronto posible. Y esperamos que el gobierno actual pueda definir qué es lo que va a pasar con ese concentrado. Claro, y ahora, por eso le preguntaba antes, y no sé si tiene algún estimado de cuánto antes hay que actuar, porque usted menciona que lo ideal sería que este gobierno ya tomara una acción. Sabemos que por la coyuntura política y electoral está complicado que eso ocurra. No sé si ustedes como empresa están conscientes de eso y cuál sería lo que harían inmediatamente entre el próximo gobierno a Panamá en cuanto al tema de la atención, sobre todo puntualmente a este caso, que es lo que ustedes están urgiendo. Sí, yo creo que, como te dije, el ya tener el plan de preservación y gestión en una última evaluación que se hizo, en la visita que tuvo diversas instituciones a las instalaciones, el informe que se genere y la contratación de la auditoría nos daría una hoja de ruta, porque la auditoría es la radiografía más exacta de lo actual. Y por lo tanto, de gobierno tener un inicio, tener algo con la cual comenzar a evaluar de qué manera va a actuar, si fuese el caso. Si no, bueno, quedarían un par de meses después de las elecciones para que actúe este gobierno de manera responsable y respetuosa y con transparencia, que es lo que hemos siempre establecido como la primera máxima de todo este trabajo que venimos haciendo. Es un dolor de cabeza, es cierto, pero no queremos actuar a la ligera ni dejando las cosas a la libre porque posteriormente nos va a ocasionar mucho más problemas. Ya les digo, Cerro Patacón es el resultado del daño ambiental más grande que tenemos en la ciudad de Panamá por los años que transcurrieron desde que se inició. Ya sabíamos que iba a haber problemas, no se siguieron las recomendaciones, no se hicieron los ajustes y
al final ese es el precio que se está pagando la ciudad de Panamá porque pueden cerrar Cerro Patacón, donde arman un nuevo Cerro Patacón, donde ese cierre que se haga, ¿cómo se va a hacer? A la ligera no puede. Es lo mismo sucede acá. No podemos actuar a la ligera. Ya técnicamente hemos establecido cosas y acciones para poder solventar tipo las tinas de relave, el agua, la calidad del agua que se usa, que sale nuevamente de esas tinas de relave. Y como no hay extracción de mineral, no hay molienda, no hay nada que pueda decir que nosotros estamos imponiendo una situación. Claro. Estamos solamente haciendo cuidado y mantenimiento. Yo creo que allí va a estar el kit de todo esto, lograr que nos sentemos lo más pronto posible y cerremos esta brecha. Yo espero que hagamos una tolerancia y la gente entienda que no es una imposición de la empresa, es por el país. Todos queremos el bienestar para el país y en este momento hay un bienestar ambiental, social, económico que tenemos que establecer como la prioridad para todos nosotros. No puede ser como el Seguro Social, que lo han venido postergando los gobiernos, pero ahí está el problema del IBM. Claro que sí. Quiero hacerle una última pregunta, señor Armando, Sí, señor José. diga. Em, ¿Hasta dónde llegan, digamos, las competencias o la jurisdicción en este tema de la gestión, sobre todo de este concentrado de la mina? Porque usted está advirtiendo que si no se le da un manejo adecuado y está pidiendo que el gobierno intervenga en caso tal de que ocurra una emergencia sanitaria, em, ustedes están diciéndole al gobierno, actuemos, ¿no? No Así obstante, es. no está muy claro cuál es el actuar. Y es muy importante que también como ciudadanía estemos muy conscientes de cómo se está manejando este asunto y hasta dónde llega cada competencia y que no parezca como que se tiran la bola. Usted decía el tema del Cerro Patacón y ya pasó con una compañía que estaba administrando el vertedero y al Así final es. pues no hay una solución y al final podemos encontrar culpables, pero el problema persiste. Creo que estamos a tiempo de poder atender esto antes de que ocurra una catástrofe. Así es. La culpabilidad después que las aguas se salen del vaso ya no tiene sentido. Yo creo que estamos en el preciso momento de tomar una decisión. Ya la empresa ha manifestado vender ese mineral, esa venta tiene un beneficio económico, se va a utilizar para la restauración, el manejo de los impactos y el control que se debe hacer. Hay que ver que entre 15 y 20 millones mensuales puede estar ocasionando el costo de mantener estos procesos. También es cierto que la competencia, como dices tú, nosotros tenemos protocolos de seguridad establecidos ya internacionalmente. Recordar que la empresa maneja en otras latitudes minas y se tienen protocolos, pero de nada sirve que el protocolo como un cáncer, se va regando, se va regando. Es mejor desde ahora hacer la cirugía o usar el mecanismo que lo tenemos, porque la comercialización se estaba dando. Igualmente, utilizar esos mecanismos y activar entonces la salida de este mineral y continuar con lo que se tiene, la generación de la auditoría, la generación de la hoja de ruta, el que venga, bueno, como te dije, se sentará con nosotros a ver y si hay que visitar nuevamente con los nuevos actores, pues se va a ir a campo y se va a informar cómo se ha hecho, cómo se ha venido haciendo con todos aquellos involucrados, técnica o civilmente, porque han ido elementos de la sociedad civil, de las comunidades, a visitar el entorno y el que mira ese entorno desde el punto de vista mental que tenía por las imágenes que mandaban en las redes o en las televisoras, no es lo mismo cuando estás ahí. La dimensión cambia totalmente. Es lo mismo que el canal cuando hablas de las exclusas, la oyes, la ves, no te la imaginas, pero cuando vas a los sitios de visitantes, ahí te das cuenta que es un trabajo enorme que se hizo y una condición muy particular, que es el tema de la seguridad, porque igual que los barcos exigen seguridad para ingresar y salir del canal, igualmente nosotros necesitamos que esa seguridad se mantenga en todo, en el entorno como en las comunidades aledañas y el prestigio del país
en tomar una decisión real. Miren, en otros países se han hecho cierres de minas a la ligera y hoy hay más daño desde el punto ambiental como dentro de la minería ilegal que se desarrolla posteriormente. Porque en este sector el oro existe y la gente va a seguir haciendo minería ilegal. O sea, veamos cuál es mejor, si una controlada o la ilegalidad de la gente que va a utilizar elementos químicos más dañinos, más nocivos al ambiente. Y entonces sí vamos a tener daños extraordinariamente. No sé si has oído el de Crucita en Costa Rica. Al final cerraron, se dio un litigio, siguen nuevamente, pero el daño por la extracción ilegal es mucho más grande. Nosotros no esperemos que esto se dé y que todos nos pongamos en la realidad de lo que es hacer una decisión prístina, por decirlo así, transparente y que resuelva un problema y continuar con las otras acciones que queremos. Esa es mi recomendación. Claro que sí, pensando con cabeza fría, ¿no? Y olvidando un Sí, poco todas esas efecto de la soberanía, del cuidado al medio ambiente, que por supuesto lo hemos destacado acá, pero entendiendo la situación tal como es, sin maquillar el asunto. Creo que eso es importante, licenciado C. Y por supuesto que vamos a estar muy sí, pendientes de todo este tema porque em, lastimosamente en nuestro país se nos olvidan los temas. sí, Entonces, dejamos exacto. de atender algo sumamente importante, que fue muy importante al punto que no recuerdo cuándo la Corte Suprema de Justicia, movida por la presión pública, se Noviembre, declaró en sesión permanente noviembre, por un tema así es, que es medioambiental. sí, Entonces, no podemos dejar esa discusión a un lado y pensar que ya todo se resolvió porque hubo un fallo de la Corte Suprema. Ahora hay que actuar de manera responsable. así es. Nada más para cerrar un poco, mira, el tema del canal. El canal es el nervio económico motor de nosotros, del Producto Interno Bruto. Y por las decisiones de si ampliación de la cuenca o no la ampliación, vino gente de afuera, se hicieron todas estas manifestaciones del embalse. No se tomó la decisión, hoy estamos pagando consecuencias altísimas. Cada barco que deja de pagar por pasar el canal va a hacer mella. Y si disminuye y el calado y el agua y todo lo demás, porque al lago Gatún no solamente se le ha puesto el sistema de trasegar barcos, se le ha puesto el sistema de trasegar agua para consumo humano. ¿Cuántas plantas potabilizadoras se han instalado? Eso hay que estudiarlo. Y entonces, ¿cuándo vamos a tomar una respuesta seria y responsable? Porque no vamos a esperar que tengamos una sequía enorme y entonces no es llamarada de capullos. Ah, ya viene la lluvia, viene la lluvia y se acabó. Pero ¿y si el otro año es recurrente y es mucho más fuerte? Todo debe ser medido en esa dimensión. Yo creo que el desarrollo sostenible, que es lo que yo manejo, está en balanza, el ambiente, lo social, lo económico y una cuarta pata de la mesa que sería las políticas. No politiquería, políticas que realmente resuelvan situaciones que están de arrastre. Aquí hay cosas de arrastre, tipo el código minero de los años 60, imagínate, cuando no había la gran minería en escala que puede haber ahora. El uso del mineral de cobre es en este momento en todos los sentidos lo que tenemos, tanto en la tecnología, tanto en la conductividad eléctrica, en los sistemas constructivos, en fin, muchos elementos de nuestra transformación energética y transformación eléctrica están basados en elementos del uso del cobre. Así que yo lo que te digo es que hagamos un esfuerzo último, el gobierno que dé el último brinco y que podamos tener una puerta abierta para el que venga a tomar una decisión mejor. Por supuesto, es una conversación que tenemos que seguir y que seguiremos, por Sí, supuesto que con sí, gusto. más adelante y siguiendo muy de cerca la decisión del gobierno o será en su caso el entrante para no perder de vista ni tampoco olvidar que hay que atender esto. Gracias por acompañarnos, licenciado José Armando A Palma, consultor ustedes y ambiental. estamos haciendo docencia todos y a ustedes también por el espacio. Buenas tardes.
Feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Nosotros nos vamos a nuestro último cambio y ya regresamos con más buena música aquí en Relax, también las internacionales a la vuelta. Pase nuestras tardes en Radio Ancon a las 5 con 5 mentes, 6 de la tarde con Ancon Magazine y Camilo Coronel. Le ha dado una voz a Latinoamérica de no solamente protesta, sino también de esperanza a través de sus letras y, ¿por qué no?, de su música tan contagiosa. Ha sabido llevar ese estandarte promulgando la paz. ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar con él? Cuéntame cómo fue esa experiencia. Bueno, la verdad es que maravillosa. Eh, tengo pues 2 semanas de estar en el medio y la vida te da sorpresas, ¿no? Como dice justamente su canción de Pedro Navaja, tuve la oportunidad hoy de tener en cabina al maestro Rubén Blades y si bien es cierto, pues él venía pues a conocer, a hablar, a convivir con la población chiricana, dándoles pues un mensaje público como panameño, invitarlos a las urnas, invitarlos a conocer las propuestas de un colectivo político al que él está apoyando. Sin embargo, pues mi programa se llama Entre Poesías y Poetas y yo no podía dejar la oportunidad y no preguntarle pues al reconocido poeta de la salsa, porque así es como se le conoce a nivel internacional y pues yo se lo dije, pues el cantautor es poeta, porque escribe y esa letra es poesía. Y la poesía está en el aire, la poesía está en todos lados. Y eso es lo que queremos, pues, que la gente se dé cuenta. Eh, y pues sí, Rubén Blades estuvo pues, hoy en nuestro programa y tuve la oportunidad de cumplir un sueño mío que yo hace rato lo tenía ahí entre ceja y ceja, que yo quería declamar la poesía patria y que eso se acompañara un poquito pues del patria de Rubén Blades. La poesía patria de Ricardo Miró, acompañarla con la música o la parte instrumental de Patria de Rubén Blades. Para mí es un segundo himno nacional. Obviamente cuando estamos fuera de Panamá y escuchamos alguna de esas dos obras, pues se nos ensancha el corazón. Y tuve la oportunidad, se me cumplió ese sueño, yo le declamé la última estrofa de Patria y él pues terminó cantando sus Patria y son tantas cosas bellas. Y pues, ¿qué te digo? Yo estoy súper complacida, la verdad, tener a ese personaje compartiendo cabina es otra cosa, ¿no? Y me alegro mucho de que alguien que esté en el arte, de que alguien que sea un ícono mundial, esté también involucrado en estos movimientos, porque tuve la oportunidad de decirle a él y a las personas a las que él acompañaba que aspiran a cargos, diferentes cargos de elección nacional, que lo que te comenté, que yo espero que en el próximo quinquenio las políticas públicas estén muy relacionadas que dejar de ser pues, la hermanita huérfana de todas las demás causas que tiene el país. Incluso comentamos que países muy cercanos a nosotros, tal es el caso de Colombia, tiene una industria naranja, tiene una economía circular donde las artes, en todas sus expresiones, canto, cine, drama, teatro, aportan económicamente un porcentaje importante al Producto Interno Bruto. Y en Panamá también podemos llegar a eso porque aquí hay el talento, porque aquí hay las ganas, necesitamos pues los espacios, necesitamos las plataformas y para eso necesitamos políticas públicas que apoyen el arte, porque el arte nos hace mejores personas y también aporta económicamente a lo que es el desarrollo del país. Mira, y la verdad es que tú comentabas un poco patria, sin duda, y no solamente para Panamá, tengo amigos de Perú, por ejemplo, que para ellos es también un himno. Nosotros no nos damos cuenta, pero aquí en Panamá tenemos la bendición de contar con grandes figuras, no solamente de las artes, sino también históricamente en la política, en el deporte, que han hecho grandes cambios y aportes al continente y al mundo. Panamá es mucho más que el canal. Y por supuesto, cómo no, cuando nos adentramos un poco en lo que tú buscas promover a través de tus espacios, a través de tu podcast, a través de ese programa de radio que tienes allá en Chiriquí, de darle voces a la poesía, porque Panamá es mucho más que incidente de cumbia u otros más que son, digamos, poesías que nos identifican y que nos hacen sentir parte de este colectivo y que reflejan un poco esa
realidad, pero qué bonito que podemos incluso hablar del arte y ojalá podamos seguir haciéndolo en otras aristas y en otras circunstancias. En este caso, un tema tan importante como es la democracia, ya que hace 34 años, precisamente muchos de esos versos tenían un significado muy especial por la situación en la que se encontraba el país. Y todo termina siendo circunstancial, ¿no? Porque al final la poesía expresa quizás esas situaciones que son inefables o que son muy difíciles de describir y que solamente a través de adornar las palabras en versos es que podemos no solamente entenderlo, sino sentirlo. En ese sentido, tú hablabas de Patria. Patria es quizás uno de los versos, de los poemas más hermosos que tiene nuestro país, de Ricardo Miró. Tú, en tu impresionante ejecución y hermosa voz, has podido darle vida a este gran poema. Y ya lo tenemos acá. No sé qué te parece si lo proyectamos y lo compartimos con toda nuestra audiencia. Perfecto, Maitiel, para toda la audiencia de Relax en Radio Ancón, esta poesía patria, esta interpretación fue hecha especialmente para el libro Panamá en Versos, que es una antología poética donde se puede adquirir en físico, pero también se puede escuchar porque, como siempre digo, la poesía se vive mejor cuando se escucha y tiene una musicalidad en piano que fue compuesta por el maestro Kelvin Delgado específicamente para mi voz, para mi entonación, para mis pausas, para mis suspiros dentro de cada poesía. Así que pues con todo el amor disfruten esta interpretación de Patria de Ricardo Miró. Relax. Oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo, donde es más claro el cielo y más brillante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Quizás nunca supiera que te quería tanto si el hado no dispone que atravesara el mar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en jirones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. La patria son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos que al alma nos conversan de un tiempo que pasó. En vez de estas soberbias torres con áurea flecha, en donde un sol cansado se viene a desmayar, dejadme el viejo tronco, donde escribí una fecha, donde he robado un beso, donde aprendí a soñar. Oh mis vetustas torres queridas y lejanas, yo siento la nostalgia de vuestro repicar. He visto muchas torres, oí muchas campanas, pero ninguna supo, torres mías lejanas, cantar como vosotras, cantar y sollozar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en jirones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. Oh patria tan pequeña que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón. Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte toda entera dentro del corazón. Relax.
Impresionante, Priscila. Qué hermoso, definitivamente, que no podemos escuchar esa poesía, esa gran interpretación sin que se nos erice la piel. Siendo panameño, la verdad es que la reflexión, como tú decías hace un momento, es a participar activamente, más allá de toda la contienda electoral, es una oportunidad que tenemos todos para cuidar de nuestro país y de nuestra democracia, que tanto nos ha costado. Es un país que tiene una historia, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando veo la historia de Panamá, lo cierto es que me emociono muchísimo por lo impresionante del ímpetu del panameño, que sin tener, digamos, grandes extensiones, ni tampoco enormes cantidades de recursos, hemos sabido sacar adelante a esta patria. Definitivamente que sí, Magdiel, el panameño ha sido privilegiado, no solamente geográficamente, yo sí creo que el sentir, la esencia de Panamá, y a veces somos muy duros con nosotros mismos, a veces decimos, no, que el panameño es flojo, que el panameño es fresco, que esto y que lo otro. Yo pues tengo la costumbre de enfocarme más en lo positivo, en lo que construye, que en lo negativo. Y yo sí creo que históricamente pues hemos tenido esa capacidad de negociación, esa capacidad de acuerdo para sacar el mejor fruto de cada una de las cosas en las que participamos. Y bueno, que como lo dice esta poesía, definitivamente que sí, Patria es una poesía con la que crecemos. Yo no sé si tú te acuerdas, antes cuando íbamos a la escuela, los cuadernos tenían en la parte de atrás, los cuadernos Balboa, tenían en la parte de atrás escrito la poesía patria. O sea que en todo momento el niño, así sea por curiosidad, tenía ese Ujú. acercamiento con la poesía. Y particularmente yo cuando escribí Panamá en versos, eh, bueno, pues me adentré a investigar cada una de estas poesías, cada uno de estos autores, y cuando te pones a ver el contexto histórico de lo que estaba pasando en el momento, que yo decía, bueno, ¿qué pasaba cuando Ricardo Miró escribió Patria? ¿Qué era lo que él sentía? ¿Cómo se inspiró de esa manera? Y resulta pues que él era diplomático panameño en España, no podía regresar a Panamá, pues en aquel tiempo era solamente por barco, demoraba 2, 3 meses, y bueno, él tenía un compromiso cívico con la patria y no podía. Entonces es el momento donde él siente toda esta nostalgia. Y aquí uno entiende la frase que dice, quizás nunca supiera que te quería tanto si el hado no dispone que atravesar el mar, pues la figura poética, la metáfora, él está en Europa y el hado es el destino. Si el destino no lo manda para España, pues quizás él nunca se hubiera dado cuenta lo que quería a Panamá. Entonces, pues esta es la importancia de la figura, ¿no? De la figura, de la metáfora, de la poesía. Y tanto tiempo después nosotros seguimos declamando esta poesía con este mismo fervor y eso es lo que quiero compartir con la audiencia de Relax, de Radio Ancon. Y bueno, darle, siempre lo digo también, si usted pues va a su trabajo, a su casa, con sus vecinos, comente de poesía. Miren, antes escuché en la radio esto, yo no sabía que Ricardo Miro estaba en España cuando escribió esto, o yo no sabía esto o lo otro. Es importante que empecemos a hablar, empecemos a culturizarnos, llevemos la poesía de la escuela a la casa, a nuestro diario vivir, porque la poesía también nos hace mejores personas y nos hace reflexionar, ¿no? Bueno, si una persona como Ricardo Miró pues, se esforzó, se sacrificó así por Panamá, por cumplir su labor cívica, a nosotros nos queda muy sencillo levantarnos a votar el 5 de mayo, ir a nuestro centro de votación, pues teniendo la memoria bastante clara, Ujú. lleven su documento de identidad y vayan a ejercer su voto porque eh, así que bueno, entonces lo que yo puedo rescatar la mezcla de temas, ¿no? Estamos hablando de poesía, estamos hablando de panameñidad, estamos hablando del compromiso cívico que tenemos con nuestro país y todo se encierra pues, en la misma conversación, ¿no? Por supuesto, Priscila, no tiempo para más, son las 3:30 de la tarde, pero te agradezco muchísimo por regalarnos este hermoso poema de la voz impresionante que tienes y esa ejecución
y por ese mensaje, recordándonos también ese deber cívico que tenemos y patriótico. Mira que lejos de un tema de bandera política, al final nos toca a todos como panameños y ciudadanos rescatar este país, ya sea desde nuestra trinchera, como bien has dicho. En el caso del arte muy particularmente, también hay un trabajo fundamental que hacer y bueno, enhorabuena por eso que has estado haciendo desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Magdiel, y saludos pues a toda la audiencia. Dios primero nos vemos por aquí, nos escuchamos por aquí el próximo viernes. Gracias, que tengan un feliz fin de semana. Desde Chiriquí se despide de ustedes Priscila Gómez, eh, recordándoles que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Efectivamente, gracias Priscila Gómez de Entre Poesías y Poetas. Usted puede encontrar su podcast o en Instagram también. Si le gusta mucho la poesía panameña e internacional, le invitamos a que busque y conozca más este trabajo impresionante que hace Priscila. Son las 3:30 de la tarde, nos vamos a un cambio comercial, no se vaya a la vuelta. Venimos con más de Relax. Venimos con más de Relax, son las 3:38 de la tarde por aquí por la 92.1 FM para Panamá, Boca, Sector y Chiriquí. 92.3 en provincias centrales, 102.7 en Colón, 100.3 en Darién. Por supuesto que nos ve y nos escucha totalmente en vivo en radioancon.com. Viernes está con nosotros la psicopedagoga Angie Vargas para hablarnos un poco de temas muy interesantes de cómo podemos potenciar el desarrollo óptimo y aprendizaje en nuestros hijos. Angie, buenas tardes, bienvenida nuevamente a otro viernes más. Hola Magdiel, por supuesto que sí, un viernes más o un viernes menos, pero aquí estamos brindando la información necesaria para que los padres puedan dirigir y educar a los niños de la forma más óptima. Sumamente importante porque alguna vez escuché que nadie viene con un manual de cómo criar a nuestros hijos. Definitivamente que puedes ver cómo se hace, pero no es lo mismo cuando te toca. Y creo que tú me lo has contado un par de veces. Pero por Sí, supuesto, ¿por qué totalmente. no? Y yo estoy apenas Algunas ayuditas, empezando, claro. ojo. Ujú. Ojo que yo apenas estoy empezando este proceso de la crianza y la educación, pero definitivamente cada día es una página y cada experiencia vale mil. Por supuesto. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana, Angie? Hoy quiero hablarles, Magdiel, sobre los 8 tipos de inteligencia. Muchas veces creemos que nada más aprendemos de una sola manera o no somos inteligentes. Escuchamos mucho a la gente decir es que yo no soy inteligente. Y la verdad sí, solamente es que cada quien tiene un tipo de inteligencia el cual se le favorece y fortalece muchísimo más que otro. Y bueno, te los voy a ir enumerando. La inteligencia musical, que es la sensibilidad especial para la música, tiene como características cantar, escuchar, silbar, tararear, bailar, componer. A veces vemos a los niños haciendo sonidos con el lápiz en la mesa y puede venir un poco relacionado con este tipo de inteligencia. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de conocerse a sí mismo, de reconocer sus emociones, de quizás pensar un poco más en su futuro, de reflexionar, planificar. La inteligencia espacial como número 3, que es la capacidad de dominar el espacio, bien sea porque dibuja, fotografía, le gusta pasear, diseñar, ordenar, organizar todo, como que siempre todo en orden, se maneja mucho por agenda, estas personas con la inteligencia espacial. En la número 4 tenemos la inteligencia corporal, que es toda aquella expresión que manejamos con nuestro cuerpo y por lo general los artistas, esta es su inteligencia predominante porque les gusta bailar, el teatro, escenificar, la parte deportiva, la parte de coordinar, muchos gerentes pueden ser inteligentes corporalmente por el tema del liderazgo. Tenemos también la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para conocer y comprender a los demás. Aquí podemos estar un poco los psicopedagogos, los psicólogos, todos aquellos que trabajamos un poco con la parte humana y el desarrollo humano. Tenemos también, esta me encanta muchísimo, aunque sé que es una de mis últimas, es la inteligencia naturalista, que es como entender mucho más el mundo natural. Les encanta el tema de la siembra, el tema del espacio, como ver ese tema del mercurio retrógrado y todas estas cosas que tú dices como que, wow,
quién o por qué saben de estas cosas, ¿no? Y entonces eso es parte de esta inteligencia naturalista. También tenemos la inteligencia lingüística como número 7, que es la capacidad de comunicarse, para pensar, narrar, improvisar. Las personas que les gusta y comprenden mucho las lecturas, las personas que tienen muchísima capacidad de memorizar o de hablar en público, pues pueden tener esta inteligencia muy predominada. Y pues por último tenemos la inteligencia matemática, que es pues esta sensibilidad especial para analizar y razonar, para experimentar. Los científicos usualmente tienen este tipo de inteligencia en su top uno. ¿Por qué? Porque pueden tener esa capacidad de observar y solucionar con rapidez. Y pues bueno, es muy importante que como padres puedan entender que aunque tengan muchos hijos o tengan un solo hijo, no todos tienen el mismo tipo de inteligencia o no todos predominan de la misma manera, ya que cada uno tiene una combinación de inteligencias y habilidades que pues debemos conocer y nutrir para justamente aportarle esas herramientas para que el niño pueda reconocerlas y trabajarlas mucho más. Claro, ahora, Angie, solemos asociar el tema de inteligencia, sobre todo cuando ya los niños entran a la escuela, con esa capacidad para entender las clases y sacar buenas notas. Y el niño que saca buenas notas, un niño inteligente, el niño que de repente va con notas más promedio, solemos, no sé en tus tiempos, en mis tiempos solían usar Oye, ¿qué pasa? Estamos al mismo adjetivos, tiempo. sí, claro, un poco más peyorativos, y que si eres bruto, que no piensas, ese tipo de cosas. Y sencillamente, como dices, a lo mejor es que no era parte de su inteligencia, y digamos, para las matemáticas no se prestaba bien, pero a lo mejor sí para la música. Ahora, ¿cómo podemos empezar a identificar, no? Porque ya me imagino que hay un componente muy importante de observación por parte del padre para poder mirar en dónde se está desenvolviendo mejor su hijo. Sí, efectivamente, mira, todos nacemos siendo inteligentes y estas 8 inteligencias todas las tenemos. Simplemente que tenemos unas desarrolladas más que las otras y por ende nos esforzamos un poco más en lo que nos gusta que en lo que nos disgusta, ¿no? Como todo. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer el padre en casa? Es ver en qué le va mejor, no en lo que le va peor, sino en qué es lo que va mejor. Invertir tanto tiempo como dinero, como aprendizaje en lo que mejor le va. Si bien son los deportes y quizás, bueno, obviamente, como más o menos lo que hablábamos el viernes pasado, no quito la responsabilidad de que tiene que hacer las tareas, pero quizás lo asociamos un poco como que, bueno, vamos a saltar mientras que nos aprendemos la charla. Vamos a correr mientras que te hago una pregunta para el cuestionario del examen. Y ahí estás potencializando y tomando en cuenta la inteligencia que tiene tu hijo predominante con la actividad que él debe realizar por responsabilidad. Y ahí está la niña recordándote, diciéndote, oye, Sí, acuérdate de esto. Oye, sí, 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 Angie, aquí tengo a mi y te quiero, acompañante directa. claro que sí, es importante, imagínate que está contigo allí incluso en medio de esta labor que haces de dar docencia. ¿Qué tan determinante puede ser también para el niño? Porque desde pequeño empezamos a ver cuáles son sus gustos. Y probablemente tú mencionabas el tema de deportes. Y como padres, em, te lo digo porque lo he visto, incluso cada padre quiere que su hijo tenga una buena profesión y que esa profesión esté asegurada. Y hablamos de temas como el deporte o el arte, suelen ser un poco menos seguras de que la persona encuentre un buen trabajo, pueda vivir de él. Sí, Son carreras lastimosamente más son volátiles. desvaloradas, son áreas desvaloradas. Y al final, Sí, o sea, son áreas desvaloradas cuando están en nuestra casa, pero al final, cuando juega Panamá, llenamos el estadio. Entonces, ¿por qué valoramos al futbolista de otra casa y no al que está dentro de mi casa? Vamos a un museo o vamos a una obra de teatro a ver a aquel gran actor, pero ¿por qué no apoyamos al actor que tenemos en nuestra casa que tiene que formarse para ser ese gran actor que tú hoy pagas por ver? Entonces, ahí es donde entra la parte empática y el ponerme en los zapatos de mi hijo.
porque al final, sí, ya nosotros somos lo que queremos ser, somos profesionales y todo. Pero ¿y qué pasa con este niño? Y como siempre lo recalco, Magdiel, el tema de las emociones. Ah, es que yo no quiero ser esto y te obligamos al niño a que tiene que ir a jugar fútbol porque el tío, el abuelo, el padre, el bisabuelo y tienen 80 generaciones siendo futbolista, pero el niño ya no, o sea, el niño ya corta ese patrón de ser futbolista. El niño quiere ser es, qué sé yo, actor, por darte el mismo ejemplo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué admiramos al que está afuera y no potencializamos al que está dentro de nuestro hogar? Pero que eso es muy interesante y es importante verlo desde que están pequeños porque es potenciar aquellas habilidades que probablemente, además de que se le ve y es evidente que sienten pasión por esas mismas actividades, también podrían transformarse en su profesión a futuro. Ahora, en el caso muy puntual, Angie, de potenciar también esas herramientas. Tú decías que había que invertir un poco más cuando empezamos a identificar ciertas conductas y ciertas inteligencias. Nuestro sistema educativo tiene, entre tantas deficiencias, la particularidad de que el currículum no potencia tanto el arte o el deporte. Yo recuerdo estando en educación física Lastimosamente. que lastimosamente las clases eran jugar un partido de fútbol, jugar un partido de béisbol de vez en cuando y hasta allí no había ningún otro tipo de entrenamiento o de teoría y eso en varias escuelas, tuve la oportunidad de estar en varias escuelas y por increíble que parezca, el patrón se repetía prácticamente en todas. Eso pues trae cierta dificultad también para el padre, sobre todo para los que no cuentan con tantos recursos o no disponen del tiempo para poder dedicárselo a sus hijos. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Mira, Magdiel, darte una respuesta exacta sería imposible. Sin embargo, como siempre digo, el tiempo que uno como padre le dedica a sus hijos es más valioso que invertir millones de dólares, o bien sea en una escuela, o bien sea en estas actividades extracurriculares. A ver, como padre tenemos que saber qué quieren nuestros hijos y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Entonces, 5 minutos, 10 minutos diarios o cada 2 días o cada día que tú le dediques a tu hijo, bien sea porque pagas por ello o porque inviertes el tiempo para dedicárselo a tu hijo, para bien sea potencializar esa patadita del fútbol que al niño le gusta o ese trazo en el arte o ver una película para que vea como ese actor, para que sea como una influencia. Todo eso es importante, ¿sabes? A veces sí, efectivamente, y lastimosamente la educación a nivel general, y creo que a nivel mundial está muy deficiente en cuanto a potencializar las habilidades de los niños, porque hablamos mucho de que sí, hay que proteger las emociones y estimular a los niños, pero al final todo está quedando en las palabras, ¿sabes? Y las escuelas no se han puesto a dedicarse a crear realmente estos programas para ser inclusivos a esas emociones de los niños y a esas habilidades de los niños. Por eso es importante que como padres sepamos y podamos identificar qué es lo que quiere hacer nuestro hijo. Y por lo menos en mi caso, yo quería ser, yo decía de chiquita que quería ser mesera y terminé siendo psicopedagoga porque también quería hacerlo. Y yo digo, o sea, cuando me jubile, yo voy a buscar un restaurante, voy a hacer un restaurante y voy a ser mesera y pues nada, ahí pasaré, haré terapia en una mesa de un restaurante, ¿sabes? Porque al final son dos cosas que se unen para mí y que son importantes para mí. Y como te digo, al final nadie nace bruto, todos nacemos inteligentes, simplemente tenemos que ir identificando en el proceso educativo, en el proceso del desarrollo del niño, con qué inteligencia el niño se ha potencializado mucho mejor. Y mira, muy interesante y cuando señalas este tema de las carreras, porque ninguna profesión al final es más importante que otras, todas conforman a esta estructura social. Necesitamos tanto a los médicos como a aquellos que transportan las medicinas, porque de nada Total. sirve que un médico te recete un medicamento si no hay quien lo transporte. Y Así así lo mismo. vamos a encontrar. Al final todo está en cómo se sienta la persona. Creo que el tema de esa seguridad y de esa
ese bienestar, ese estar contento y tranquilo con lo que uno hace puede ser que empiece desde muy pequeños, ¿no? Cuando ya empezamos a Totalmente. escuchar más los peros y las contras porque nos amoldan a un supuesto modelo que es el que A lo que deberíamos supuestamente la continuar. sociedad necesita. Estamos Claro, hechos al simplemente final, para lo que la sociedad necesita. sí, y te das cuenta que crecemos, Angie, y hay toda una generación que crece y que actualmente todavía no encuentra su propósito. Y Total. probablemente eso tiene mucho que ver con la forma en la que desde pequeño se nos fue criando y se nos dijo, esto es lo que hay que hacer y creces y te Sí, das el cuenta que patrón no es de así. crianza, ¿sabes? El patrón de crianza. Y es que tienes que estudiar esto porque te tienes que quedar con la empresa, porque si yo me muero, o sea, no tengo por qué cargar con la responsabilidad de otros, ¿sabes? O sea, tenemos que empezar a liberar a nuestros hijos de las cargas genéticas externas de, de las generaciones, el cual no necesariamente van con mi convicción en mi desarrollo. Por más que me quieran inculcar que tengo que hacer esto, yo no quiero ir en esa corriente, quiero ir en otra. Y por eso debemos escuchar a nuestros hijos y al final debemos ser lo que queremos ser desde la mejor vertiente, ¿sabes? Debemos ser respetuosos, debemos ser responsables, debemos ser enérgicos, debemos ser empáticos. No importa si somos médicos, si somos TikTokers, si somos YouTubers, si somos médicos, o sea, no importa qué seamos. Lo importante es que siempre mantengamos una buena esencia ante la sociedad y para sentirnos bien con nosotros mismos. Porque de nada vale un médico que no quería ser médico y ahí vemos y tenemos historias diarias en las noticias de que este médico le hizo esto a la paciente, de que las enfermeras le contestaban mal a los pacientes. Entonces ahí está, entre el cansancio laboral, entre el que es que yo no quería hacer esto, pero me tocó. Entonces, quitemos el me tocó y aportemos más al quiero ser. Claro que sí, Angie. Y ya por último, cuán importante es también recordarle a nuestros hijos que sí son inteligentes, sobre todo porque, como mencionábamos al principio, probablemente muchos niños empiezan a frustrarse porque llegan con bajas calificaciones, no entienden las clases y empiezan a sentir que no rinden en la escuela. Y yo recuerdo varios compañeros que no iban a las clases precisamente porque decían que no las entendían y se frustraban y sentían que no eran tan inteligentes como sus compañeros. Mira, un número es solamente eso. Una calificación solamente es un número. Con un número no determinamos el aprendizaje de un niño. Vemos muchos 5 o muchos 3, pero a lo largo del tiempo vemos que estos niños que eran 3 son los dueños de empresa o los grandes empresarios, mientras que esos 5 solo se enfocaban en tener 5, 5, 5 que terminaron en nada, ¿sabes? Y yo siempre he dicho, cuando me llegan las mamás diciendo, es que sacó 3 en el examen, es que no sacó los 5 en el examen, pero ya va. O sea, ¿dónde está realmente el aprendizaje? Porque la memoria no es un aprendizaje. Aprenderme un examen por memoria, porque dice coma y el calentamiento global, coma y no sé qué, punto, tal, 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 eso no es aprendizaje. Un aprendizaje que tú puedas comentar desde tu perspectiva con fluidez lo que quieres lograr o lo que quieres responder. Entonces, para mi consejo de hoy para los padres es, sí, quizás es importante la nota desde su punto de vista, pero la nota no determina el aprendizaje. Bueno, excelente recomendación y gran mensaje, Angie. Oye, recuérdanos dónde podemos encontrarte y conocer más de todo lo que haces y todas esas recomendaciones que pones a disposición del público. Vale, estoy en Instagram y Facebook como trabajando con Angie y pues me pueden escribir por WhatsApp con cualquier duda o inquietud al 6027-4683. Angie Vargas, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. Ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros en Relax y será hasta la próxima semana. Claro que sí, Magdiel. Muchísimas gracias a ti por siempre abrir este espacio para la sociedad panameña que tanto nos necesita. Y bueno, hasta el próximo viernes.
Así es, era la psicopedagoga Angie Vargas de Trabajando con Angie. Si usted quiere saber más de estos temas, no se pierda el siguiente programa el próximo viernes a las 3:40 de la tarde. Nosotros seguimos con más. Antes de decirle que esto está listo para la segunda fecha del Wannabe DJ, que va a ser el martes 30 de abril a las 8 de la noche por Fabulosa Estéreo Panamá en YouTube. Esta vez será una noche al estilo de Tropicú. Cabina en vivo desde las 6 de la tarde. Los concursantes demostrarán su talento a una audiencia global, asegurando un lugar en la historia de los DJs. Prepárate para la batalla, gracias a Fabulosa Stereo, Pro Audio Center y Pioneer DJ Latinoamérica. Invitan Tropicú, Radio Ancon, Inversiones Elim, Lente Manía, Relax, Ancon Magazine, Proyecto Switch, EV Arts and Designs y Panama DJs. Wanna Be DJ. Y ponle sabor al recreo de los chicos con unos deliciosos pinchos de salchicha con queso Kiner. Visita su página web para opciones de recetas. Kiner, calidad y sabor. Son las 3:57. Vamos con más buena música aquí en Relax y regresamos con nuestra segunda hora de programación.